La llamada llegó mientras yo estaba en Tokio, cerrando un trato para la más reciente adquisición de mi firma de inversiones. Isabella, espero que no te moleste, pero limpié tu cuarto viejo mientras estabas de viaje, dijo mi mamá, con ese tono de satisfacción maternal que siempre precedía a noticias que no me iban a gustar. Yo estaba en mi suite del hotel, con vista a la ciudad, revisando contratos para la compra de una pequeña pero prometedora startup de tecnología. A mis 31 años, había convertido a Meridian Capital en una de las firmas de inversión más exitosas de la costa oeste, con casi $2.000 millones bajo gestión. ¿Qué tipo de limpieza, mamá? Pues, ¿te acuerdas de esos cuadros que tenías colgados en la pared? Los abstractos que nunca tenían sentido para nadie. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Qué les hiciste? Los tiré, mi amor. Solo ocupaban espacio y, la verdad, estaban bastante feos. No sé dónde los conseguiste, pero parecían cosas que un niño pudo haber pintado. Dejé el contrato en la mesa y caminé hacia la ventana, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Mamá, ¿qué cuadros exactamente tiraste? Todos. Eran 3 de esas cosas horribles, con salpicaduras y colores al azar. Los metí en una caja y los saqué con la basura. El martes en la mañana. Hoy es viernes. Sí, quise llamarte en ese momento, pero pensé que te ibas a enojar. Pero ya verás, tu cuarto se ve mucho mejor. Le puse unos paisajes bien bonitos que encontré en Home Goods. Mucho más agradables a la vista. Cerré los ojos, intentando mantener la calma. Mamá, ¿puedes describirme los cuadros que tiraste? Ay, pues no sé, solo eran cosas feas. Uno tenía muchas manchas azules y blancas. Otro era casi todo amarillo con remolinos rojos. Y el tercero parecía como si alguien hubiera aventado pintura a lo loco. Acababa de describir 3 Jackson Pollock originales que había adquirido en ventas privadas durante los últimos 2 años. Cada pieza valía alrededor de $89 millones, lo que hacía que mi colección sumara 267 millones. Los había colgado en mi cuarto de la infancia, no porque los estuviera almacenando ahí, sino porque quería disfrutarlos en el mismo lugar donde me enamoré del arte cuando era niña. Mamá, esos no eran adornos. Eran inversiones. ¿Inversiones? Hija, yo sé que eres buena con el dinero, pero esas cosas no eran inversiones. Eran un dolor para la vista. Eran pinturas originales de Jackson Pollock. Silencio. ¿Jackson quién? Jackson Pollock, uno de los artistas estadounidenses más importantes del siglo XX. Sus obras se venden en subastas por decenas de millones de dólares. Isabella, eso es imposible. Esos cuadros eran solo manchas. Mamá, necesito que pienses bien. ¿Estás absolutamente segura de que los tiraste? Sí, estoy segura. El camión de la basura pasó esa misma tarde. Ya no existen. Me dejé caer en la silla del hotel. ¿Recuerdas qué compañía de basura da servicio en tu colonia? ¿Qué importa eso? Porque necesito saber si hay alguna posibilidad de recuperarlos del relleno sanitario. Isabella, me estás asustando. ¿Me estás diciendo que esas cosas horribles en realidad valían algo? Cada cuadro valía aproximadamente $89 millones. Tiraste 267 millones en arte. La línea quedó en silencio, salvo por la respiración agitada de mi madre. Eso no puede ser, susurró. No solo puede ser. Está documentado. Las pinturas estaban tasadas y aseguradas por Lloyd's of London. ¿Aseguradas? ¿Por cuánto? Por 267 millones en total. Dios mío, Isabella, ¿qué he hecho? Tiraste algunas de las obras más valiosas en manos privadas, porque pensaste que eran feas. Podía escucharla comenzar a hiperventilar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Podemos recuperarlas? ¿Podemos llamar al basurero? Voy a llamar a la aseguradora para iniciar un reclamo por pérdida total. Luego llamaré a la compañía de desechos, aunque después de 3 días en un tiradero, las pinturas casi seguro ya se destruyeron. ¿Un reclamo al seguro? ¿No habrá problemas? Va a haber una investigación. Las aseguradoras no pagan 267 millones sin revisar cada detalle. ¿Qué tipo de investigación? Querrán comprobar que las pinturas realmente fueron destruidas, y no robadas o vendidas de forma ilegal. Te van a entrevistar a detalle sobre lo que pasó y cuándo. Pero yo solo las tiré. No sabía. Lo sé, y eso tendrás que explicar. Pero, mamá, 267 millones es suficiente dinero como para que revisen todo con lupa. Al colgar, llamé de inmediato a mi corredor de seguros en Londres. Señorita Caendis, necesito reportar la pérdida total de la colección Pollock. ¿La colección completa? ¿Qué pasó?
Un familiar la tiró por accidente, sin reconocer su valor. Hubo un silencio de casi 10 segundos. Dijo, ¿tiró? Sí. Las sacó con la basura y la compañía de desechos las recogió. Se presume que fueron destruidas en un relleno sanitario. Nunca he procesado un reclamo como este. Tendremos que enviar a un ajustador de inmediato para documentar la escena y entrevistar a todos los involucrados. Estoy en Tokio, pero vuelo de regreso esta noche. El familiar está disponible para entrevista en cuanto lleguen. Tendremos a alguien ahí mañana. Y debo advertirle, una reclamación de esta magnitud requerirá una investigación extensa y mucha documentación. Entiendo. Tengo todos los certificados de autenticidad, comprobantes de compra y reportes de tasación. Bien, necesitarás todo eso y más. El resto del tiempo en Tokio lo pasé organizando un vuelo anticipado de regreso y tratando de calcular las implicaciones de perder $267 millones en arte. Aunque podía absorber la pérdida financiera, mi firma de inversiones era altamente rentable y mi portafolio diversificado superaba los 400 millones. La pérdida cultural era irreparable. Esos cuadros de Palek representaban una parte significativa de la historia del arte estadounidense, y ahora se estaban descomponiendo en un basurero de California. El vuelo de regreso me dio 12 horas para pensar en cómo había sucedido todo. Mis padres nunca habían entendido mi interés por el arte moderno. Veían mi colección como un pasatiempo caro e incomprensible. Cuando empecé a adquirir piezas importantes, intenté explicarles su valor cultural y financiero. Pero esas conversaciones siempre terminaban en desinterés educado. El arte abstracto está bien para algunas personas, supongo, me dijo mamá cuando le mostré fotos de mi primera gran adquisición. Pero yo prefiero cuadros que se parezcan a algo real. Eventualmente dejé de intentar compartir mi pasión con la familia. Sabían que coleccionaba pinturas, pero pensaban que era un pasatiempo menor y no una inversión seria en patrimonio cultural. El sábado por la mañana ya estaba en la casa de mis padres en el condado de Marin cuando llegó el ajustador de seguros. James Morrison era un hombre serio, de unos 50 años, especializado en reclamaciones de arte de alto valor. Señorita Cavendish, necesito ver exactamente dónde estaban colgadas las pinturas y entender con precisión cómo fueron desechadas. Lo conduje a mi antiguo cuarto, donde ahora colgaban los paisajes baratos que mamá había comprado en Home Goods. Las tres estaban aquí y aquí, dije, señalando las paredes. Cada una estaba enmarcada profesionalmente y llevaba colgada en este cuarto alrededor de 18 meses. James tomaba fotos y medidas detalladas. ¿Y su madre las retiró cuándo? El martes en la mañana. Las puso en cajas de cartón y las dejó en la banqueta para la recolección de basura doméstica. Señora Rodríguez, dijo él, volteando hacia mi madre, que estaba parada nerviosa en la puerta. Necesito hacerle unas preguntas específicas sobre lo que ocurrió. Mi mamá se sentó en mi cama, pálida y temblorosa. Contestaré lo que necesite. ¿Cómo entendía usted la colección de arte de su hija? Pues, yo pensé que solo eran decoraciones, pinturas que compraba porque le gustaban. No tenía idea de que valieran tanto. ¿Ella alguna vez le habló de su valor? Mi mamá me miró con disculpa. Isabella habla de arte a veces, pero yo no entiendo mucho ese mundo. Si mencionaba que compraba cuadros, pero yo asumí que costaban unos cientos, quizá unos miles como mucho. ¿Sabía usted que estaban asegurados? No, no tenía idea. James se volvió hacia mí. Señorita Cavendish, ¿alguna vez les dijo a sus familiares el valor específico de esas piezas? Pensé cuidadosamente antes de responder. Les mencioné que estaba formando una colección seria y que eran inversiones importantes, pero nunca les dije cifras exactas. ¿Por qué no? Porque mi familia nunca ha mostrado interés real en los detalles de mi colección. Cuando intento compartir información sobre adquisiciones o avalúos, la conversación normalmente cambia de tema. James anotaba todo. Señora Rodríguez, cuando decidió deshacerse de las pinturas, ¿consideró consultarlo primero con su hija? Yo pensé que le estaba haciendo un favor. El cuarto se veía tan desordenado con esos cuadros feos. Quería que se viera más bonito para cuando viniera a visitarnos. ¿Reconoció usted el nombre o la firma del artista en alguna de las piezas? Nunca las vi tan de cerca. Solo eran manchas y remolinos. No me imaginé que alguien pagara tanto dinero por algo así. James pasó 2 horas más documentando todo. Fotografió el cuarto desde todos los ángulos y tomó una declaración detallada de mi madre sobre la línea de tiempo de los hechos. Cuando se fue, mi mamá y yo nos quedamos en la sala en un silencio incómodo. Isabella, me siento enferma por esto.
¿Cómo iba yo a saber que esas pinturas horribles valían tanto dinero? No eran horribles, mamá. Eran piezas importantes de la historia del arte estadounidense, creadas por uno de los pintores más influyentes del siglo XX. Pero se veían tan al azar, como accidentes. La técnica de Jackson Pollock fue revolucionaria. Desarrolló un método para expresar pura energía y emoción a través del caos controlado. Sus obras están en los museos más importantes del mundo. Aún así no entiendo cómo aventar pintura sobre un lienzo puede valer $89 millones. La miré. Esa mujer me había enseñado a valorar la educación, el trabajo duro y la responsabilidad financiera, pero nunca había apreciado la importancia cultural del arte. Mamá, ¿entiendes lo que hago para vivir? Tienes una compañía de inversiones. Ayudas a la gente rica a manejar su dinero. Identifico activos subvaluados y ayudo a mis clientes a crear portafolios que preserven y hagan crecer la riqueza a lo largo de generaciones. El arte es uno de esos activos. Entonces, ¿compraste esos cuadros para hacer dinero? Los compré porque representaban un valor cultural significativo, que sabía que se apreciaría con el tiempo. Pero más allá de eso, los compré porque me conmovían. Los amaba de verdad. Mi mamá empezó a llorar. Tiré $267 millones, porque pensé que estaba limpiando un cuarto. Tiraste 267 millones porque asumiste algo que no entendías y actuaste sin preguntar. ¿Cómo vas a poder perdonarme? Reflexioné sobre su pregunta. La pérdida financiera era devastadora, pero manejable. La pérdida cultural era irreemplazable. Aunque el verdadero problema no eran solo los cuadros destruidos. Mamá, esto no se trata de perdón. Se trata de entendimiento. Durante años he intentado compartir mis intereses y logros con esta familia, y durante años esas conversaciones han sido ignoradas o minimizadas. No ignoramos tus intereses. Cuando te enseñé fotos de mi primera gran adquisición, dijiste que el arte moderno no era lo tuyo y cambiaste de tema. Cuando intenté explicar por qué me apasionaba coleccionar, sugeriste que mejor comprara algo más bonito. Cuando mencioné que mi colección se estaba volviendo significativa, dijiste que era bueno que tuviera un hobby. Pero no sabíamos que era tan importante para ti. Todo lo que me apasiona es importante para mí, mi carrera, mis inversiones, mi colección de arte, mi trabajo filantrópico. Todo es parte de quién soy y de lo que me importa. Pero esta familia ha tratado mis intereses como menos valiosos que los pasatiempos de otros. Eso no es cierto. El mes pasado, en la cena del domingo, pasaron media hora hablando del scrapbook de Jennifer, haciéndole preguntas sobre sus técnicas y materiales. Cuando mencioné que había adquirido una nueva pieza para mi colección, solo dijiste que bien y de inmediato le preguntaste a papá por su golf. Mamá guardó silencio, pensando en lo que le acababa de describir. Tal vez no hemos sido buenos escuchando. No es que no escuchen, es que no son curiosos. Hay una diferencia entre ser educado y estar realmente interesado. 3 días después, James Morrison llamó con sus hallazgos preliminares. Señorita Cavendish, hemos confirmado con la compañía de recolección de basura que los desechos de la dirección de tus papás fueron llevados al relleno sanitario de Redwood. Dado el volumen de residuos procesados y el tiempo transcurrido, la recuperación es imposible. ¿Entonces las pinturas están confirmadas como destruidas? Sí. Sin embargo, encontramos algo interesante durante la investigación. ¿Qué cosa? El supervisor de la empresa de basura recordó específicamente esa recolección. Dijo que le pareció inusual ver cuadros enmarcados en la basura doméstica. Así que tomó fotos antes de que el camión los vaciara. Mi corazón dio un brinco. ¿Fotos de las pinturas? Fotos que muestran claramente 3 cuadros abstractos enmarcados siendo cargados al camión. Las imágenes no tienen gran resolución, pero son suficientes para documentar que efectivamente fueron desechadas como basura común. Eso, paradójicamente, era una buena noticia para el reclamo del seguro. Muy buena noticia, dijo. Elimina cualquier duda sobre las circunstancias de la pérdida. Procesaremos el pago completo de la reclamación. ¿Cuánto tardará eso? Con la documentación que nos proporcionaste y la cooperación de la empresa de recolección, deberíamos resolverlo en menos de 60 días. Al colgar, me quedé en mi oficina de Meridian Capital, mirando hacia la bahía de San Francisco. El pago del seguro me dejaría financieramente intacta, pero no devolvería 3 piezas irreemplazables de la historia del arte. Y, más importante, no resolvería la dinámica familiar que nos había llevado a esta situación. El teléfono sonó. Era mi mamá. Isabella, he estado investigando sobre Jackson Pollock. Me sorprendió. Sí.
Pasé los últimos 3 días leyendo sobre su vida, su técnica, su influencia en el arte. Vi documentales, entré a páginas de museos, leí análisis críticos de su obra. ¿Y qué piensas? Que estaba completamente equivocada sobre sus pinturas. No solo sobre su valor, sino sobre su significado e importancia. Empiezo a entender por qué la gente las encuentra tan poderosas. Me quedé en silencio, impresionada por su respuesta. Tuviste que hacer mucha investigación. Necesitaba entender lo que destruí. No solo el dinero, sino el valor cultural. Isabella, tiré pedazos de historia. Sí, lo hiciste. Más que eso, tiré algo que tú amabas, algo por lo que trabajaste y que valorabas profundamente. Aunque no hubieran valido nada, no tenía derecho a tomar esa decisión por ti. Sentí un cambio en nuestra conversación. Gracias por decir eso. Quiero compensarlo de alguna forma. Sé que no puedo reemplazar las pinturas, pero quiero entender mejor tu mundo. ¿Me enseñarías sobre arte? Mamá, no es necesario. Sí lo es. He pasado años desestimando algo que es importante para ti porque no lo entendía. Quiero aprender. No por el dinero, sino porque te importa. 6 meses después, estaba de pie junto a mi madre en el Museo de Arte Moderno de San Francisco, frente a un Pálex similar a uno de los que había destruido. Ahora sí lo puedo ver, dijo en voz baja. La energía, el movimiento, es como si estuviera congelando el instante. Eso es exactamente lo que Pálex buscaba capturar. Isabella, necesito preguntarte algo. Cuando eras niña, ¿siempre desestimé tus intereses así? Pensé un momento. No siempre, pero solías mostrar más entusiasmo por actividades que coincidían con tus propios gustos o entendimiento. Eso fue injusto conmigo, y limitante para ambas. Tú te perdiste de aprender sobre cosas que me apasionaban, y yo aprendí a dejar de compartir esas pasiones con la familia. Mamá asintió, observando el cuadro frente a nosotras. He pensado mucho en eso, en todas las conversaciones que debimos tener, en todas las preguntas que debí hacer. Nunca es tarde para empezar. ¿Quieres que te muestre mi nueva colección cuando empiece a adquirir piezas otra vez? Sí, pero necesito que seas genuinamente curiosa, no solo educada. Te lo prometo. Y, Isabella, estoy orgullosa de lo que has construido, tu negocio, tu éxito, tu conocimiento del arte. Siempre debí habértelo dicho. Mientras caminábamos juntas por el museo, sentí algo que no había experimentado con mi familia en años. Una conexión genuina basada en el aprendizaje compartido, no en la tolerancia educada de nuestras diferencias. Mi celular vibró con un mensaje de mi marchante de arte. Encontré algo especial. Un Rothko temprano, con procedencia impecable. ¿Interesada? Miré el mensaje y luego a mi mamá, que estudiaba un Kandinsky con verdadera curiosidad, haciendo preguntas sinceras sobre la teoría del color. Respondí, muy interesada. Hablemos mañana. Por primera vez desde el incidente con los Pálex, me emocionaba volver a sumar a mi colección. Pero, más importante aún, me emocionaba tener a alguien de mi familia que pudiera apreciar no solo el valor económico, sino la trascendencia cultural de lo que estaba construyendo. A veces lo más valioso que perdemos no se mide en dólares, sino en entendimiento. Y a veces, perder algo irreemplazable nos enseña a valorar lo que aún tenemos oportunidad de construir juntos. 3 meses después, colgaba mi primera nueva adquisición, un impresionante Rothko de campos de color en mi penthouse del centro. Mi mamá estaba ahí, presente en la instalación, preguntando sobre la técnica del artista y el lugar de la pieza en la historia del arte. Es hermoso, dijo, contemplando los rojos y naranjas intensos. Puedo sentir la emoción en él. Eso es exactamente lo que Rothko quería que los espectadores experimentaran. Isabella, ¿puedo decirte algo? Claro. Perder los Pálex fue el peor error de mi vida. Pero me enseñó algo importante, a escucharte, a respetar lo que te importa y a no hacer suposiciones sobre lo que no entiendo. Lo sé, mamá. No quiero volver a ser tan despectiva con tu arte, tu trabajo o cualquier otra cosa que sea importante para ti. Mientras observábamos juntas la nueva pintura, entendí que, aunque la colección Pálex jamás podría ser reemplazada, algo igual de valioso había surgido de su pérdida. Una relación familiar basada en el entendimiento genuino, no en la indiferencia educada. Y eso, pensé, valía más que cualquier pago de seguro.